Continuamos con nuestra serie en el centenario de la Primera Guerra Mundial y el nacimiento, aquel origen del movimiento de reforma, en la lucha por ser fieles a los mandamientos de Dios, bajo el título Seguid su fe, perseguidos pero no vencidos. Durante la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, nuestros hermanos fueron probados duramente si en las pruebas eran fieles a los mandamientos de Dios o si cedían a las presiones del Estado participando de la guerra. El adventismo se vio en una controversia tremenda. En similares circunstancias fue esto en diferentes países a medida que la guerra avanzaba. La Iglesia fracasó al ceder los dirigentes. Influyeron para que los miembros tomen las armas, inclusive en sábado. Excluyeron a los fieles, como hemos visto, que se negaban y en diversos casos les entregaron a las autoridades y así a la cárcel, a la tortura y al martirio. El 2% de los miembros fueron fieles a los antiguos principios, representando el adventismo original. Luego, para distinguirse, se llamaron adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Perseguidos por ser leales a la ley de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La profecía muestra la identidad del pueblo de Dios, que es perseguido, que es un resto, pero la causa de esa persecución es porque quiere ser leal a los mandamientos de Dios. Segundo Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, o piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hace no mucho, ahora en mayo, en Friedensau, en el año 2014, se realizó un simposio sobre aquella crisis en la Universidad Adventista de esa ciudad, Friedensau, Alemania. Participaron historiadores, profesores, teólogos de diversas partes del mundo, así como alumnos. Como en la histórica reunión de 1920, en el mismo recinto participaron 17 hermanos de la Reforma. En un documento firmado por el presidente y el vicepresidente adventista de Alemania, reconocieron que los líderes de aquel tiempo influenciaron a la membresía a participar de la guerra, inclusive en sábado, y que en diversos casos hubo pastores que entregaron a las autoridades a los que contradecían y consideraban de apostasía. Pidieron perdón al movimiento de reforma por su fracaso en ese tiempo. Creemos que la Iglesia, no solo dos pastores, la Iglesia mundial debiera volver a los viejos principios y pedir perdón a Dios por este pecado. Pero nos alegramos por el gesto de la Unión Alemana de los Adventistas de reconocer que aquello fue causa de división y que han errado en ese tiempo, en esas decisiones, en esas circulares, en esas actitudes, y es un gesto loable ese reconocimiento. Pero ¿cuál es la realidad? Autoridades adventistas como Meanville reconocen que hoy en día los adventistas en América se enlistan en el ejército como voluntarios, con uso de armas. Jorge Knight y otros estiman que solo en los Estados Unidos hay entre 6.000 a 8.000 soldados adventistas combatientes hoy día. O sea, la Iglesia es una Iglesia mundial y aquí en Estados Unidos está la sede de la Conferencia General. Y hay capellanes, un gran número de pastores militares, hay muchos soldados adventistas, la Iglesia no toma medidas. Al contrario, hay resoluciones
oficiales que toleran el porte de armas. Y en la guerra del Golfo Pérsico el 90% de los soldados era con armas, según las revistas y publicaciones adventistas. Tristemente tuvieron que comprobar nuestros hermanos que el llamado adventismo moderno y posmoderno, como ellos lo llaman, soplan vientos de grave apartamiento en donde se pone en duda la inspiración de Ellen White, se consagran mujeres al ministerio, se cree en la creación con evolución, hay compromisos ecuménicos, no se considera el vegetarianismo como principios y hay otras muchas cosas, hay hospitales adventistas que ofrecen servicios para abortar, hay una creciente mundanalidad y soplan vientos de cambios en la mente de muchos teólogos y dirigentes, peligroso para que no influencien a la próxima generación, que no puedan extender su influencia por medio de la enseñanza, a dejar a un lado el adventismo original. Bueno, esto es una situación que estamos viendo. Hermanos perseguidos, encarcelados, torturados y muertos por ser leales a los mandamientos de Dios durante la Primera Guerra Mundial. Solo el cielo sabe cuántos hermanos sufrieron el martirio en Alemania, Rumanía, Rusia, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría. Entregados a la policía por los pastores apóstatas, como lo reconoce el historiador adventista, profesor en Friedensau, en su libro, el doctor Hartlab. Informes extraídos de la revista Guardián del Sábado, entre 1919 a 1924, muestran algunos nombres. El hermano que mencionamos en la reunión pasada, Wilhelm Richter, fue arrestado, estuvo en la cárcel y sufrió torturas. Por milagros se libró, mientras el hermano Gessele murió. El hermano Holman, arresto, cárcel y torturas. El hermano Bagels, arresto, cárcel y torturas. El hermano Bolz, arresto, cárcel y torturas. El hermano Hosfeld, lo mismo. Hay otros casos que están relatados, pero que no muestran los nombres, y que fueron arrestados, torturados y sufrieron muchísimo. El hermano Heinen y otro relato de 5 hermanos que estuvieron en una situación similar y muestran los lugares. En Kovalik, arresto, cárcel y torturas. Beckman. Y así hay una serie de casos relatados. Fueron encarcelados 20 hermanos y llevados de Stuttgart, la ciudad de Stuttgart, y llevados a la cárcel de Ulm. Las condiciones allí eran tan deplorables que murieron 5 de ellos. Los castigaban por no trabajar en sábado. No querían ser confundidos. El pastor y presidente de la asociación Google publicó con su firma un artículo en el periódico de Stuttgart. Para evitar la confusión, él publicó este artículo que vemos ahí en ese periódico de Stuttgart. Esto tenía que despertar entre los que no nos conocen la impresión como si los miembros de la mencionada congregación religiosa de los adventistas del séptimo día no fuesen fieles ciudadanos del Estado. El que firma aquí abajo, el presidente de la asociación, quisiera demostrar en este lugar que no es así. Los gobiernos y autoridades conocen bien esto. Sin embargo, escribe él en el periódico, se hallaron al comienzo de la guerra algunos miembros, como también en otra parte, que no querían hacer servicio militar en la guerra por falta de sentimiento de comunidad o por exaltación de este mismo. Ellos empezaron entonces a propagar dentro de la iglesia sus reflexiones individuales de conciencia, verbalmente y por escrito, induciendo a otros para que hagan la misma cosa. Ellos fueron exhortados por la congregación, pero por perseverar obstinadamente como amenazante de la paz interior y exterior, tenían que ser excluidos. Es Google, predicador y presidente de la congregación de Württemberg. O sea, cuando esta policía toma a estas personas, estos fieles, el pastor, la iglesia se trata de lavar las manos, excluyendo a los fieles.
Esto fue una injusticia muy grande que fue reconocida ahora por los líderes alemanes. Declaración del presidente Pearson. Hace algunos años, en una carta abierta, en 1977, él escribe: durante y después de la Primera Guerra Mundial existieron creyentes que tomaron decidida distancia de diversas decisiones y propuestas hechas por distintos dirigentes de los adventistas del séptimo día. Algunos de estos creyentes abandonaron la Iglesia, a otros les fueron aplicadas medidas disciplinarias, siendo excluidos de la Iglesia, aunque posiblemente por sí mismos no se hubieran separado, ni habían rechazado los principios fundamentales de la denominación. O sea, hay evidencias de que no fue una rebelión, no fue un levantamiento, fueron excluidos por ser fieles a Dios. Esos fieles son la Iglesia del Señor, que continuó la línea de los que sirvieron al Señor. Sigue diciendo Robert Pearson: se formaron nuevas organizaciones para agrupar de este modo a los creyentes separados de ese modo, y algunos de estos y sus descendientes espirituales existen hoy. Estos documentos nos muestran el origen del movimiento Reforma en la Iglesia. El movimiento Reforma enfrentó una dura prueba, no solo durante la Primera Guerra Mundial, donde estuvo el desarrollo, el nacimiento, diríamos así, al agruparse los fieles y permanecer en la línea que Dios dio a su pueblo en el adventismo original, sino en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia de Reforma enfrentó una dura situación. Aquí tengo delante de ustedes, vemos, un documento escrito por la policía secreta del Estado de Prusia, o sea, los nazis, cuando fuimos proscriptos. En base al párrafo 1 del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado, es disuelta y prohibida la secta de los adventistas del séptimo día, escriben ellos en ese documento, Movimiento Reforma, en toda la extensión del Reich. Sus propiedades serán confiscadas. Las acciones contrarias a esta orden serán sancionadas en base al párrafo 4, etc. Motivos. Los adventistas del séptimo día escribieron: movimiento de reforma bajo el manto de actividades religiosas persiguen objetivos que son contrarios a la reputación mundial del socialismo nacional. Los adherentes a esta secta se niegan a hacer el servicio militar y a efectuar el saludo alemán. Declaran abiertamente que no conocen patria, sino que su forma de pensar es internacional y consideran a todos los seres humanos como hermanos. Como el comportamiento de esta secta es propicio para provocar confusión entre la población, fue necesaria su disolución para protección del pueblo y del Estado. En representación, firma Heinrich, autentificado. ¿Cuál fue nuestro crimen para ser perseguido durante 9 años? El crimen fue creer que todos los seres humanos somos hermanos, que nuestra forma de pensar es internacional. Se negaban a hacer el saludo alemán, Heil Hitler, salve Hitler. No podemos decir que Hitler salvó, Hitler llevó a la ruina al mundo. Cristo es el que salva. Pero mientras que la mayoría de los religiosos aceptaron toda esa política, nuestros hermanos permanecieron firmes y por eso fuimos perseguidos. Bajo peligro se reunían los hermanos en lugares secretos, en los bosques y canteras abandonadas. Algunos fueron librados por medio de milagros, muchos tuvieron que sufrir. Otros huyeron como aconsejó Jesús. Una parte de hermanos murieron como mártires, testificaron con sus vidas para decirle al mundo que hay un pueblo que respeta los mandamientos de Dios. ¿Cómo era aquello? Aquellos campos de concentración como en Auschwitz, donde murieron. Era algo terrible. Aquí tenemos una pequeña descripción. Hacinados, en lugares reducidos miles de personas, muertos de hambre hasta los huesos,
sufrieron lo indecible. El testimonio de nuestros mártires, en memoria de su valentía y fidelidad, mencionaremos algunos nombres. Sí, sufrieron el martirio por la causa del Señor, por ser fieles a los mandamientos de Dios. Dice la hermana White, prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento, antes que contaminar al alma con el pecado, la muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios. Debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores, que atesoran la solemne y purificadora verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. No bajarla, sino subirla, aunque sea el costo elevado. En los campos de concentración no había compasión, no había misericordia con los enfermos y débiles, personas casi muertas de hambre, a quienes ya se les notaba la muerte en la frente, fueron obligados a salir afuera a puntapié, aunque ya no se podían mantener parados. En verdad era un lugar de crueldad. Nadie tenía derecho a estar alegre, ni a jugar, ni a entretenimiento. No fueron permitidas las alegrías más inofensivas, como por ejemplo poseer fotos de los parientes. En los campos de concentración nadie tenía derecho a un trato justo. Siempre fueron asignados a los castigos en el campamento sin escuchar antes al arrestado respectivo, aunque la acusación fuese de parte del personal del bloque, que también eran prisioneros. No había posibilidad para quejarse, nos explicó el jefe del campamento, escribe. Ningún arrestado tenía derecho a la salud. Cualquiera que fuese destinado tenía que prestarse como conejito de India para que hagan con él los experimentos en diferentes enfermedades y con diferentes armas. En Dachau mismo había 2 departamentos de experimentos. En Buchenwald había 10, según informó el doctor Kogon. Ningún arrestado tenía derecho sobre la vida. El campo de concentración significaba sentencia de muerte, sin fecha determinada y de una manera también ignorada. La sentencia de muerte era pronunciada por cualquier menudencia de parte del capitán de seguridad del Reich. Pruebas de la manera de actuar de Himmler son los experimentos en 105 distritos que tenían que terminar forzosamente con la muerte. Por ejemplo, el experimentar cuánta temperatura mínima podía soportar una persona hasta producir la muerte y otras cosas similares. Himmler mismo participó en tales experimentos. O sea, un ministro de Hitler. Veamos a los mártires, algunos nombres. Este era amigo de mi padre, Martin Unger. El hermano Alfred Minch. Pereció en el campo de Neuengamme en 1945. Su esposa también fue encarcelada. Ella relata. Esto fue en el mes de noviembre de 1936. En el mes de abril 1937 se hizo la sesión en el Tribunal Especial de Mannheim. Fuimos condenados entonces 15 números. La sentencia más grande fue pronunciada sobre el director del grupo y mi esposo, que recibieron 7 meses de prisión. Recibimos una celda oscura en la cual había solamente un banco de madera sobre el cual debíamos dormir. Yo cantaba en voz baja, porque no se podía cantar fuerte. Cantaba, paz hay en mi corazón, oh, cuán contenta estoy. Y otro himno que dice, apartado de lo terreno, lleno de lo eterno, encuentro aquí la paz superior que satisface los anhelos del alma. En medio del sufrimiento no perdieron la fe. Escribe ella, las experiencias que hice fueron maravillosas. Por más duro y difícil que haya sido oponerse a estos poderes tan potentes, es sumamente pesado, pero no quisiera haber prescindido de estas experiencias. El hermano Minch murió. Aquí tenemos a otro mártir, Anton Brugger. Nació el 9 de 4 de 1911 en Kaprun, Salzburg.
Fue bautizado en 1932 en el Wörthersee, cerca de Klagenfurt. Fue un miembro activo y dirigente en el movimiento de reforma. A pesar de su juventud, demostró gran celo en la verdad y un espíritu humilde a la vez. Fue condenado a muerte por un tribunal militar en Berlín. Murió como mártir, fusilado el 3 del 2 de 1943 por no tomar las armas. Conocí su novia, la hermana Esther Caris, en Italia. Ella nunca más se casó. Guardó las cartas, las últimas cartas, como un tesoro valioso y como un ejemplo. Murió fiel al Señor. Una hermana muy colaboradora. Veamos algunos fragmentos de su carta, de la carta a su madre. Querida mamá, aunque toda esta tristeza nos ha tocado, parezca muy dura, te pido que no desesperes. El 5 de enero fui condenado a muerte y ahora me han participado que el día 20 se ejecutará la sentencia. Así que entró en vigencia. Cada día estoy a la expectativa que se me lleve a dar este paso tan difícil. El Señor, que en su gracia y misericordia me ha ayudado hasta ahora a soportar todo con paciencia, me amparará también en esta gran lucha hasta el final y me dará la fuerza necesaria. Sigue diciendo, aunque no podamos estar juntos en este mundo, tenemos sin embargo la hermosa promesa de vernos junto al Señor, donde no habrá más separación. Por eso, querida mamá, no te pongas triste, sino confía todo al Señor. Él te ayudará y te consolará en todo tu sufrimiento. Por eso no desesperes. Para la pobre Esther, su novia, será muy duro también. Mucho hubiera querido verla otra vez, pero como hasta ahora no le fue posible venir, tengo que consolarme con la esperanza de verla junto al Señor. Querida mamá, es muy difícil expresar en las palabras de vida todo lo que desearía decirte. Aunque te encuentras muy triste por la suerte que me ha tocado, te quisiera pedir ante todo no desesperes o desanimarte. Cuánto hubiera deseado evitar este triste desenlace si me hubiera sido posible, pero de ninguna manera puedo tratar de otra forma a querer ser fiel a mi convicción de fe. Describir los sentimientos que conmueven mi corazón cuando pienso en ti y en la querida Esther y a todas las demás queridos. Saber que ya no veré más en esta tierra a todos los que he apreciado y querido es indescriptible. Qué alegría sentía el poder alegrar tus días en tu vejez, pero lamentablemente todo vino de otra manera. De ninguna manera pude jurar la bandera, porque entonces me hubiera visto obligado a prestar servicio con las armas y cometer acciones que mi convicción religiosa me prohíben. No pude jurar fidelidad incondicional a ningún poder terrenal, pues esto lo hice frente al Salvador en mi bautismo. En aquel tiempo hice un pacto con el Señor y le prometí ser fiel a sus mandamientos y seguirle en todas las circunstancias de la vida, también en las dificultades. Así que hubo solamente dos posibilidades: ser fiel en todas las pruebas, si fuera necesaria hasta la muerte, o ser infiel y elegir el lado más fácil. Preferí elegir la muerte porque quiero obtener la vida eterna, a la cual me ha destinado Jesús por su sacrificio en la cruz. Por más que haya querido evitarlo, no puedo de otra manera, sino ser fiel a mi conciencia y a mi Dios. Anton Brucker escribe a su novia: muy amado tesoro, cuando recibas estas líneas seguramente ya no estaré entre los vivientes. Ya te habrás enterado por mamá cómo se presentaron todas las cosas. No había para mí otro camino si quería permanecer fiel a mi convicción de fe. Aunque de esta manera no se cumpla nuestro deseo de ser unidos aquí, tenemos una esperanza, una seguridad mucho más hermosa de vernos junto al Señor para no ser separados jamás. Por eso, mi querido tesoro, no te pongas triste en esta dura prueba, sino alegre y confiada en vista de la gloria eterna. Por más amargo que sea esto, debemos tomar todo de la mano del Señor, con paciencia, porque como Él hace y dirige todo, será finalmente lo mejor. Si queremos estar una vez con el Salvador en la gloria eterna, tenemos que sufrir también por Él y con Él.
El camino al paraíso pasa por el Calvario. El mundo no puede comprender que la verdadera victoria está en la aparente derrota. Yo sé en qué y quién he creído. Yo estoy seguro que el Señor no hará fracasar mi esperanza. Qué alegría indescriptible tendremos cuando nos veamos todos juntos. No habrá más separación y dolor. Mientras tanto debemos dirigir miradas hacia el futuro, hacia la gloria del reino de Dios, donde habrá eterna paz. También quiero agradecer al Señor. Sigue diciendo, de todo corazón, por su gran bondad y gracia y misericordia que me ha manifestado en su gran amor hasta ahora. Y estoy seguro que me dará también la fuerza necesaria para el último gran paso. No pude jurar la bandera, porque entonces tendría que haber luchado con las armas y transgredir el santo día del descanso, el sábado del Señor. Como no puedo hacer tal promesa, fui condenado a muerte. Que te vaya bien, mi tesoro, ten ánimo y alegría. Te besa con profundo amor, tu Anton. Tenemos muchos otros nombres. Gottlieb Metzner, arrestado el 30 de septiembre de 1944 y más tarde asesinado. Había estado en 1944 durante medio año en un campo de concentración en Oldenburg. Tenemos aquí a Günter Pitz, murió como mártir con su amigo Víctor Pacha. Ambos fueron fusilados el mismo día por no prestar servicio militar en la guerra. Tenemos algunas cartas de este joven. En sus últimas cartas escribe: queridos padres, la paz de Dios sea con vosotros como saludo. Os agradezco por la carta y la postal que he recibido de Posen. Me alegró mucho. Hasta este momento estoy sano de cuerpo y alma. Me encuentro en este momento en Halle, donde será ejecutada la sentencia que fue pronunciada sobre mí. Sé que para vosotros será una noticia muy triste. No lloréis por mí, porque yo estaré bien. Cuando venga el Salvador para librar a su pueblo, entonces tendremos alegría. Esto fue en 1943. Mi deseo es volveros a ver allí, queridos padres. Nada nos tiene que separar del amor de Dios. El Señor nos perdone todos los pecados que hemos cometido aquí en nuestra vida. Solamente a Él debemos alabar y glorificar. Sí, amo mucho a todos los queridos hermanos. Ahora envío mis más cariñosos saludos y besos para vosotros, mi querido papá y mamá, también para mi hermanita. Os saluda nuevamente vuestro hijo, Günter. Aquí tenemos otro, Gustav Psirembel, ejecutado el 30 de marzo de 1940 en Berlín. Estos son nuestros mártires, fieles a la palabra de Dios. Él escribe: querida mamá, la paz de Dios como saludo. Quiero hacer saber algo de mí, escribir algunas líneas. Quería escribirte antes, pero quise esperar primero el final para participaros algo más detallado. La decisión ha sido hecha y espero que tú estés preparada para esta hora. Querida mamá, ya te participé en mi última carta, que estoy delante del final. Hoy te hago saber que el asunto ya ha quedado atrás. Fue breve y transcurrió tranquilamente, porque yo no me había hecho en vanas ilusiones y estaba listo para lo peor. Había para mí solamente dos posibilidades: o confesar o negar. Ya al principio se me dijo que no me encontraba ante un concilio de iglesia para decidir sobre cuestiones religiosas, sino ante un tribunal de guerra. Los motivos para mis acciones y convicción fueron considerados como errados, no fueron reconocidos. Solamente fueron tomadas en consideración la falta y la acción, que me he negado temporalmente al servicio militar, me he negado a llevar las armas, no he jurado la bandera, ni he hecho saludado con el saludo de Hitler. Lo más grave es, sin embargo, el no jurar la bandera. Sobre esto recae la pena de muerte. Tuve un abogado defensor que pedía una pena de reclusión, pero no fue aceptado, sino que se pronunció la sentencia de muerte.
querida mamá, cuando recibas estas líneas ya no estaré entre los vivientes. Ya mi espíritu descansará en paz, pues en los próximos días se realizará mi ejecución. Confía en el Señor en todas las situaciones de la vida. Él te ayudará a llevar las cargas y los deberes que descansan sobre tus hombros. Hazlo por amor en la fe hacia Él y persevera hasta el fin, para que podamos vernos otra vez en aquella patria mejor, en la ciudad de oro, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Adiós. Por el sufrimiento llegamos a la gloria. Nuevamente, muchos saludos, tú, Gustavo. Hace poco hicieron 2 hermanos de Alemania un homenaje en el campo de concentración, un culto en el lugar donde fue ejecutado, en el campo de concentración. Johann Hanselmann, otro amigo de mi padre, arrestado a los 70 años y desaparecido en la cárcel de Breslau. El libro Seguid su fe nos da testimonio de todos estos mártires. Stanislav Roloff, martirizado a muerte en el campo de concentración de Mauthausen en 1944. Tenemos a Tomás Laschetka, martirizado a muerte en el campo de concentración de Gross-Rosen en 1944, a la edad de 51 años. Roberto Freyer, arrestado y asesinado en 1940. Leandro Schreiner, fusilado el 9 de agosto de 1941 en Brandenburg, Havel. Y sigue la lista de los fieles. Ernesto Körner, martirizado a muerte en 1944 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Hermano Renager, condenado a muerte por el Consejo de Guerra. Hermano Hermann, arrestado a los 70 años, desapareció en la cárcel de Breslau. Willy Taumann, fusilado en 1941 en el campo de concentración de Oranienburg por ser fiel en el sábado. Salomón Sadowski, fusilado en 1942 a los 35 años por la SS. María Marchiknik murió en el campo de concentración de Auschwitz el 25 de septiembre de 1942 a los 58 años. Y sigue la lista. Alexei Slashetka murió a la edad de 21 años mientras fueron transportados los prisioneros a Dachau en 1944. Gottlieb Metzner, arrestado el 30 de septiembre de 1944 y más tarde asesinado. Había estado en 1944 durante medio año en un campo de concentración en Oldenburg. El doctor Alfredo Zeiss dejó su vida en el campo de concentración. Ernesto Körner, martirizado a muerte en 1944 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El mundo tuvo que ver que había hombres y mujeres fieles a los mandamientos de Dios, que había un pueblo que estaba dispuesto a guardar los mandamientos del Señor. Y así se dio testimonio de la verdad. ¿Cómo se identifica la Iglesia de Dios? Según Apocalipsis 12:17, hay en total, vamos a ver 4 características y en total tenemos 12. Es perseguida. El dragón fue a hacer guerra contra el resto. Un resto, pocos o últimos. Sofonías 3:12 dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Así que, según Apocalipsis 12:17, es perseguida, es un resto. Guarda los mandamientos de Dios. Tiene el espíritu de profecía, acepta su doctrina. Según Apocalipsis 14:18, no se contamina con otras iglesias, manteniendo relaciones ilícitas o ecumenismo. Proclama la hora del juicio, anuncia la caída de Babilonia, amonesta contra recibir la marca de la bestia, invita a los sinceros a que abandonen las filas de Babilonia, las iglesias caídas. El número 10. Guarda los preceptos de la temperanza cristiana. La Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel.
Ejecuta una reforma en la indumentaria y en la higiene, porque la vestidura es un símbolo del carácter. La Iglesia remanente se mantiene alejada de las guerras y alianzas políticas y se mantiene apartada de las prácticas del mundo. 12 puntos que identifican la Iglesia del Señor. En esta foto tenemos los obreros bíblicos y pastores en 1927. Aquí en la segunda fila, el tercero de la izquierda hacia la derecha es mi padre, que tuvo parte en la obra del Señor desde 1919 y vivió aquellas experiencias. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Salmo 101:6. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Sí, el Señor nos ayude a permanecer firme hasta el final. Por fe recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 33 al 40. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículo 7. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Quiera el Señor ayudarnos a que el testimonio de estos mártires nos inspire a ser fieles hasta el final, que podamos resistir las pruebas. Dios te bendiga y te ayude, nos ayude a todos a tomar fuerzas en el testimonio de estos hombres y mujeres que fueron fieles a los mandamientos del Señor, para permanecer también nosotros fiel en la prueba final. Dios te bendiga y no te pierdas el último tema de la serie, la base profética del último pueblo. ¿Cómo podemos identificarlo mediante la profecía? Dios te ayude y te bendiga. Amén.